David García, me gustaría que te presentes con tu nombre, soy fulano de tal, trabajo de profesor tal en estas instituciones, tal lado, tal lado, tal lado. Y ahí vamos a otra pregunta. Sí, bueno, mi nombre es David García, oriundo de Pampa del Indio, radicado en la zona de Resistencia. Y mi lugar de trabajo son la UEP 72, escuela privada subvencionada por el Estado, Cacique Pelayo de Fontana. También el nivel terciario de EPSI, número 1 de Boulevard de Toba, y también el Instituto Rodolfo Walsh, que funciona en Resistencia. Y complejo educativo Ocatacnacompi de Pampa del Indio. Así que para mí es un privilegio poder también ser parte de ese proyecto intercultural de la comunidad indígena de la organización Consejo Hompi. Bien, quiero que me cuentes qué materia das, cuál es tu educación frente a la Sí. Y mi trabajo es enseñar el idioma. Pero voy a poner silencio y ahí empezamos. Ahí empezamos de vuelta con esto de mi trabajo es... Sí. Porque justo está en silencio. Listo. Mi trabajo es enseñar el idioma, ya que es mi idioma materno. Desde mi niñez fue mi preocupación aprender mi propio idioma, cómo se escribía. Entonces, al aprender a leer y a escribir en la primaria, me dediqué exclusivamente a ser un autodidacta de mi propio idioma. Entonces busqué literaturas, escritos, que en ese tiempo, en mi época, solamente había literaturas escritas, digamos, de las historietas bíblicas. Pero eso me ayudó a mí a fortalecerme en la lectura y en la escritura de la lengua Kom. Que en todo este proceso, trabajando con distintas organizaciones de nuestra comunidad, fuimos conformando una organización donde hacemos trabajo de reinvestigación. La organización en sí comenzó como una ONG, Napalpí. Hoy por hoy está establecida como Fundación Napalpí, que hace un trabajo de investigación de lo que es el genocidio indígena. Y desde ese contexto de trabajo fui entrando en el ámbito educativo. Fui convocado para poder colaborar y enseñar en todo lo que sea el lenguaje de las lenguas Kom, lectoescritura, lecto y cultura, todo lo que es, digamos, el contexto cultural que tenemos nosotros, la cosmovisión de los pueblos indígenas y todo lo que es la escritura y la lectura en sí, el hablar, el habla más que nada, porque sabemos que nuestras comunidades han perdido mucho el habla, pero sí, hoy por hoy estamos bastante avanzados en poder reivindicar y recuperar muchas cosas, al menos en todos los espacios educativos que se están generando. Y para mí es muy importante poder ser parte de este proceso, que lo pensé mucho, ser parte del ámbito de formar colegas, educadores después en este proceso, porque es algo que mi comprensión pedagógicamente es desde los ancianos mismos. Entonces, trabajar en el diseño pedagógico desde el sentido occidental también es algo que por ahí tiene sus favores y tiene sus contras. Entonces, fue un proceso bastante importante. Pero en estos procesos, los últimos tiempos, la política educativa fue cambiando y fue incorporando espacios y también da apertura y que nuestro idioma tenga espacios exclusivos para poder compartir con estudiantes que quieren ser profesionales. Entonces, para nosotros es muy importante. Destaco el Instituto Rodolfo Walsh, que tiene una carrera de comunicación social donde tiene lenguas originarias y enseñamos el idioma, y aparte del idioma enseñamos la cultura y la cosmovisión, y a veces aprendemos mucho de la cosmovisión, que es un tema muy interesante, y como son comunicadores, digamos, tratamos de explayarnos en ese campo ideológicamente para poder tener una buena riqueza
informativa y aprendizaje. Y eso para mí es muy importante. También, digamos, la parte del terciario de la EPSI, número 1 del barrio Toba, que para mí es muy importante, ese terciario que se inició hace muy poco, son 4 años de existencia, pero que hay una dedicación de parte de la comunidad, digamos, para poder recuperar el idioma. Y estamos trabajando con un contexto muy avasallado por el idioma castellano, ya que el idioma materno es castellano, y tratar de poder trabajar con ellos, de enseñarles desde cero y poder terminar su carrera como profesional sabiendo lo básico y lo más estructurado, lo que es el idioma com. Para mí es muy importante. ¿Comida un mate? Sí. Podemos ver la mano, a eso me refiero. Sí. El ruido del mate y todo lo demás no entra casi. No, y sí. Vos sabés que es una materia pendiente. Alguna vez yo tengo que aprender el idioma com y me gusta mucho la cultura, la cultura que tienen, digamos. Sí, sí. Particularmente yo considero que los pueblos que habitan América, tuvieron el avasallamiento, usaste esa palabra, de los españoles en esta zona, por ejemplo, en Norteamérica, de los ingleses y franceses. Sí, sí. Pero en esta zona de los españoles, en Brasil de los portugueses. ¿Cómo ves vos hoy, quiero una reflexión con respecto a la imposición cultural que hay de idiomas extranjeros, y cómo ves la lucha de la lengua com para abrirse espacios dentro de esto que hay, digamos, y particularmente enseñás en el Departamento de Idiomas de no estoy más, está un colega, Carlos Barreto, porque me había surgido otras ofertas, entonces... Bueno, pero en todo caso, aunque vos digas, que vos digas, por ejemplo, en ese lugar donde históricamente o cuando se conformó el Departamento de Idiomas de la UNE, no le dieron pelota a la lengua com, ¿y hace cuánto que están enseñando eso? Y hace 6 años, más o menos, que está el espacio. Y bueno, entonces contame eso, que hace 6 años empezaron, ¿con cuántos alumnos empezaron? ¿Cómo tienen hoy qué respuesta hay de la juventud? Porque ahí van mayormente jóvenes, aunque puede ir un viejo como yo, puede ir a estudiar en ese lugar tranquilamente. Exactamente. Pero ¿cuál es la respuesta de la sociedad que tiene a esto? Porque ¿hace cuánto que empezó a fortalecerse esto del lenguaje com? ¿10 años? Sí, 10 años. 10, 15 años. Sí. Más de eso no. Sí. Entonces me gustaría una reflexión con respecto a esto, que metan en la bolsa todo eso, y particularmente eso. Hoy, por ejemplo, alguien anda caminando y ¿por qué, por ejemplo, se encuentra uno con una remera en inglés? Y capaz el esfuerzo inicial que están haciendo ustedes desde hace 6 años esta parte puede haber su fruto dentro de 10 años con un joven con una remera que digan com algo. Exactamente. O sea, sí. Con respecto a eso la reflexión. Sí, no, el avance de la incorporación es importante, ya que la universidad, digamos, hace más de 6 años, yo estuve 6 años en ese contexto enseñando, y se sigue con ese proyecto, y no es mucha digamos, la concurrencia de los interesados, porque también por ahí la publicidad o algunas otras cosas, digamos, que pueden ayudar a generar la socialización del espacio y que puedan colaborar con la sociedad en sí, los profesionales, para poder ir a ese lugar. Recuerdo, como tiene una sede en Charata, recuerdo que en Charata trabajamos muy fuerte el tema del idioma y teníamos hasta 70 alumnos en la extensión de la universidad allí, el anexo. Eran todos docentes de la zona, y que hemos aprendido no solamente el idioma, sino que lo que es el enfoque de lo que es la cosmovisión y cultura, que fue algo que enriqueció mucho, y trabajamos mucho en ese contexto, que fueron 3 años, digamos, de trabajo bien concreto, bien rellenado, bien desempeñado. Una de las responsabilidades que tengo siempre es tratar de no dejar vacíos para poder trabajar.
Entonces fue para nosotros una experiencia muy importante estar en un espacio de la universidad, ya que los espacios universitarios son los que más, digamos, han armado la estructura ideológica de la sociedad y que no le han dado parte en su inicio a las poblaciones indígenas. Todo lo que sea las prácticas culturales, las artes culturales, todo lo que es que sea parte de la comunidad indígena, no ha tenido un lugar específico o no se ha tenido en cuenta. Más bien siempre fue como sujeto de investigación y más bien de material de uso y para poder fortalecer algunos aprendizajes y también, digamos, profesionalismo de los que se forman en el espacio universitario. Entonces, por muchos años. Hoy por hoy, también la universidad tiene un programa para estudiantes indígenas que ha abierto la puerta y crea un espacio, el programa de pueblos indígenas, y hay una oficina exclusivamente donde los estudiantes indígenas, hoy por hoy la universidad los beca y trata de acompañarlos, darles herramientas para que puedan también estudiar en la universidad. Tenemos recibidos ya hermanos indígenas en la universidad. Y eso para nosotros es muy importante, que la universidad abra este espacio y poder compartir los espacios de formación con las comunidades indígenas que por años, digamos, han sido excluidos, no han tenido logro de llegar a los espacios universitarios, ya que eran accesos, digamos, difícil de acceder por cuestiones, digamos, económicas y también ideológicas y políticas, y todo eso ha tenido sus consecuencias en nuestras comunidades. Pero en estos últimos tiempos, del 2011, la universidad tiene un espacio exclusivo para pueblos indígenas que acompaña en su formación. Aparte de los terciarios que existen, que ha provisto el Estado y el Estado provincial, y que para nosotros es muy importante. El idioma indígena en el 2010 fue oficializado. Hay una ley de oficialización de los 3 idiomas, el Qom, el Mocoic y el Wichí. El problema que hoy por hoy está haciendo son los espacios donde pueda diseñarse en las políticas educativas. El diseño curricular no está contemplado tampoco las lenguas indígenas como algo parte de eso, sino que hay que modificar y adaptarlos, digamos, a los programas que se desarrollan como lengua extranjera. Entonces ocupar ese espacio y compartir con otros idiomas para poder trabajar, y eso todavía aún no tiene un espacio específico en nivel primario, nivel inicial, nivel terciario. El nivel terciario es algo que avanzó el año 2018, 2017, algo muy interesante porque todos los niveles superiores han abierto, digamos, un espacio exclusivo para que se incorpore exclusivamente las lenguas originarias en cualquier carrera. Entonces eso también es un avance muy importante. Sí, todavía aún falta mucho en la formación de los terciarios para maestros bilingües. Tampoco hay horas o cátedra exclusiva del idioma. Son todas horas, digamos, horas muy limitadas que no ayudan mucho a la construcción de lo que es el aprendizaje del idioma. Entonces en esto estamos todavía peleando. El año pasado salió una carrera en 3 terciarios en la provincia de intérprete y mediación. Entonces esas carreras que estudian para lenguas indígenas. Entonces en la zona del interior de Pampa del Indio específicamente hay un instituto donde enseña formarse para ser intérprete y mediador en lenguas indígenas. Entonces, exclusivamente es el idioma Qom. Entonces, es un avance muy importante, digamos, para la formación. También eso ayuda a que se sostenga el idioma, a que se pueda mantener y que se vuelva a hablar y a interpretar, ya que hay una decadencia de lo que es el manejo discursivo, manejo oratorio de nuestras comunidades, lo que es el idioma específicamente. Les cuesta mucho a nuestra gente hablar puramente el idioma. Siempre cuando habla un sujeto indígena, la mayoría, digamos, mezcla el castellano y el Qom. Entonces, eso cuesta mucho trabajar también eso. Y eso para nosotros, en estos tiempos, hay un avance muy importante,
pero sí falta mucho. En estas últimas políticas de Estado provincial y nacional se han cerrado muchos canales que estaban abiertos, digamos, como para facilitar los proyectos específicos de las organizaciones sociales y de los líderes de la educación que estaban buscando la manera de cómo poder hacer llegar a las comunidades distintos proyectos específicos para poder trabajar exclusivamente el idioma y la cultura y también formalizar la formación, porque en sí, más allá de la formación, dentro del Ministerio de Educación no está contemplado el maestro bilingüe, no está reconocido, simplemente está reconocido el auxiliar docente. Entonces por ahí cuesta mucho todavía eso en las luchas, por ahí todavía nuestros hermanos seguimos luchando para ver si conseguimos, digamos, establecer la jerarquía de los profesionales nuestros indígenas, de maestros bilingües, profesores bilingües, auxiliares docentes, con título o sin título, porque hay una formación de auxiliares docentes, hay una capacitación, y después están los idóneos que, digamos, no tienen ninguna formación académica, pero sí son los pilares de lo que es la pedagogía de la formación indígena, y eso para nosotros es muy importante, y en eso queremos avanzar, y aún en estos últimos tiempos hay dificultades en los procesos de la política educativa de los pueblos indígenas para poder fortalecer lo que es la lectoescritura, la cultura misma. Entonces también este proceso cultural que se está viviendo hoy por hoy también necesitamos, es una necesidad que hay en la comunidad indígena de poder aportar en la cultura que se está gestando hoy por hoy. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros propios costumbres y formas de vidas en distintas parcialidades que existen en la comunidad indígena. Hay normas muy específicas que por ahí no se tienen en cuenta cuando se plantea alguna necesidad social a nivel general. Entonces por ahí a veces nosotros tenemos que adaptarnos a lo que el Estado aprueba, y que después nosotros tenemos las falencias y las contradicciones, y después llegamos a que perdamos algunas riquezas de nuestra costumbre, de las normas nuestras, por el avasallamiento de nuevas culturas que se están incorporando. Y eso todavía no lo estamos viendo, digamos, así como la educación sexual, que es un tema muy interesante, y que nosotros tenemos nuestra propia forma, digamos, de enseñar a nuestros niños, y que no se está teniendo en cuenta esa parte. Y eso para nosotros también es una parte que culturalmente hay una norma, hay cosas muy interesantes que habría que aportar y que se tenga en cuenta este proceso. Más allá de que se pueda luchar y que la lucha sea en conjunto y en común, y que se tenga en cuenta todas las artes culturales que existen y todas las manifestaciones culturales que existen en distintos pueblos. Más allá de que ser los com, pero también tener en cuenta los wichí, que tienen otras normas, digamos, culturales, y los mocoic también. Te propongo, necesito que me digas algo en com para cerrar, pero dirigido a los com. Y después me decís qué fue lo que dijiste, entonces yo lo titulo. No lo voy a poner en castellano, sino voy a usar la parte titulada tuya, voy a titular. Y que se refiere al hecho de, soy maestro de lengua com, no sé si te parece la idea, para hermanos y para cualquiera que quiera aprender la lengua com. Necesitamos fortalecer nuestro idioma, porque fortalecer nuestra cultura, y necesitamos abrirnos a la sociedad y que otros nos conozcan. No sé si es lo que yo más o menos saco en idea de lo primero que vos dijiste con respecto a por qué empezaste con la docencia y todo eso. ¿Me podrías hacer en com? Y sí, después me das la traducción, entonces yo después lo titulo abajo. Está. Bien. En Navagra Coñita, ahí en Paena Tanaik, na com lactac, y en la ñaconra,
ninawanagate kolaktailo, kami sewen, inagra koñita, chesaya tinagra kanajikot nakarwo, kayo tekira kan lakahni, kalgaje unay tara sekwen na tanak, na chikika sinaktapik niya kunakchi, yakto isira koronek ninawa nigalgatasyon na may chakaraktaka, katak nam kojalakpi, karwalpi isira, yayate tigitakan aknam kartaya ako. Yakto sa isira isomapik, sa isira tayo akrakam, karasosik, karwal, unay kami kana nyakachi yakto na karaktaka sa isra ka nya nakataka nya konra na chakrata nya chek. ¿Y qué sería? Para todos mis hermanos colegas, soy profesor indígena, necesito de cada uno de ustedes que nos podamos unir para poder fortalecer nuestra enseñanza del idioma y para que toda la sociedad pueda conocer cómo hablamos y que nuestros nietos, sobrinos y toda nuestra generación no pierda el lenguaje, sino que ellos lo puedan hablar fluidamente, y eso necesita mi apoyo, el apoyo de ustedes y el apoyo de todos, y que nosotros nos podamos unir para que todo este proceso que estamos viviendo se tenga en cuenta el día de mañana y que nuestros futuros jóvenes lo puedan disfrutar, el hablar su propio idioma, y que ellos puedan escribir su propio idioma. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bien.